Muy bien, ahora sí, estamos grabando. Bueno, y acá estoy con el puente una vez más, muy contento. Acá tratando de retomar y finalmente nos pudimos encontrar, porque también vinimos hace tiempo tratando de encontrar un horario. Pero bueno, para esta oportunidad tengo el gran placer que me acompaña la queridísima directora Clara Parodi. ¿Cómo estás, Clarice? ¿Cómo andás? Gracias, gracias Marian por generar esto, realmente espacio necesario si lo hay, así que nada, muy agradecida y muy contenta, y sobre todo contenta de encontrarnos, que hacía un montón que no nos veíamos, aunque sea a través de la pantalla, pero ponernos ahí al día era necesario, che. Era necesario, bueno, nosotros nos conocimos a través de una pantalla porque era pandemia, Es verdad. cursando una maestría Eh, y bueno, después nos pudimos encontrar en la presencialidad allá en Buenos Aires. Después de haber cursado 2 años, siempre me acuerdo que eso, que el día que nos encontramos todos fue como, tenían cuerpo, había algo abajo de los hombros. Exactamente. Había una Después, corporalidad. la gente que conozco en la maestría son todos de acá para arriba. Sí, totalmente. Nada, Clary, bueno, darte la bienvenida. Muchísimas gracias por sumarte. Quería, recién un poco lo mencionabas antes de que comenzara a grabar, pero voy a salirme un poco de lo que hago siempre en el orden de los videos y quería comenzar haciéndote una pregunta, que es, ¿por qué para vos, porque me lo comentabas y no es para echarle flores al proyecto, porque no va por ese lado, pero vos decías, me parece un espacio súper necesario. ¿Por qué te parece esto como, recién me decías un poco, ¿no? Pero para quien no conoce tanto quizás de nuestro mundo, de lo que sea, ¿por qué para vos es necesario este tipo de espacios? Mira, yo creo que nuestra carrera es muy individual, ¿no? Porque uno está solito frente a toda una orquesta, pero está solito. Y siempre esta cosa no sé si es la competencia, pero hay como una mirada o en la música académica y de alto rendimiento tiene esa cosa competitiva o tenía esa cosa competitiva y creo que un poco se está como queriendo cambiar porque también las orquestas lo están necesitando, también hay otra necesidad y otra visión de las orquestas y, y está bueno que entre los directores empecemos también a generar esa red, ¿no? O ese puente, porque esta cosa de lo individual hace que las perspectivas también en las orquestas se empiecen como en vista. En cambio, poder compartir material, poder compartir visiones de curaduría, poder compartir podios, contactos, en generar red, me parece que es súper necesaria porque hace que las orquestas también se oxigenen. Si cambian los directores, no te digo todo el tiempo, pero tener un director invitado, tenés más directores asistentes, hay perspectivas distintas de cómo hacer una programación, hay debates de cómo hacer una programación, cambia un montón, también poder encontrarnos nos permiten, una vez en pandemia justamente hubo un encuentro muy importante entre directores, que fue cuando nos pusimos a pensar qué hacer para volver un poco a nuestra actividad, de distintos organismos de la Argentina, municipales, provinciales y nacionales. Me acuerdo que tuvimos varios encuentros, la verdad fue muy bueno. El que habían puesto como la chispita fue Ezequiel Fautario, un Sí. grande, realmente un tipazo. Y después, bueno, arrancó y una vez que arranca, terminó la pandemia y bueno, la vorágine laboral de cada organismo y las necesidades de cada organismo hizo que nos Sí. volvamos a desperdigar, ¿no? Y hace poco con otro gran amigo y colega, Edgar Ferrer, hablábamos de, che, hay que volver a buscar esta cosa de encontrarnos, porque realmente primero que no tenemos nada que nos respalde, estamos como muy solos, porque las orquestas tienen como todo lo que desde el lado orquestal lo nutre, y bueno, y nosotros como directores, ¿cómo nos paramos frente a eso? En cómo dialogamos frente a eso también. Es como que hay un montón de cuestiones que me parece que son necesarias de cambiar el paradigma hay que volver al lema de nadie se salva solo, ¿no? Y los directores está bueno de que si bien la profesión es individual y es así y está bárbaro, qué mejor que pensar en la obra Gruppen der Stadthausen, donde sí o sí necesitas 3 directores porque si no, no funciona, ¿no? No Y tienen que funciona. estar correlacionados entre sí los tres. Uno marca en 3, otro marca en 7, otro marca, y cada uno con bits distintos, pero si no están secuenciados, en algún momento no llegan al final. Claro. Entonces es como Stockhausen por allá, la década del 60 lo pensó y está bueno que hoy, después de casi 100 años, de a poco lo vayamos implementando.
Exactamente. Sí, me parece también está bueno esta cuestión de la red que ha salido con varios colegas, amigos, amigas que han pasado por el espacio, que han mencionado este concepto, ¿no? Justamente. A mí me parece también interesante porque creo que hoy por hoy, al menos desde mi mirada personal, que está como tan efervesciente también esta cuestión muy individualista, me parece que hay tiempos bastante individualistas. Creo que Total. tenemos la posibilidad desde nuestra profesión aportar. eh, yo a veces me pregunto, ¿no? Como qué puede aportar la dirección, particularmente, o la música, bueno, todo lo que es el trabajo en la música clásica a la sociedad hoy por hoy, ¿no? Más allá de música linda y de un espectáculo y de cosas que está buenísimo, pero creo que Claro. está bueno verlo desde el lado también del trabajo en grupo, de conectarse, de hablar, ¿viste? De generar una red, justamente como vos decías. Sí. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, es que una vez lo hablaba en un curso que habíamos hecho, en una capacitación, unas becas muy buenas que tenía la Sinfónica de Entre Ríos hace varios años, con el Consejo Federal de Inversiones, era una beca anual y durante todo un año trabajabas, hacías una pasantía con la Sinfónica de Entre Ríos, tipo una especie de fellowship, muy, Mm, muy bueno. Luis Gorelica a la cabeza. Y en una siempre se daban charlas, realmente se hablaba de todo, desde obviamente lo musical, lo técnico, pero también como era un poco estar viendo cómo era su labor como director y su trabajo. Y justamente él hablaba en un momento de, che, si esto no se repiensan las orquestas como tal, y cuál es su finalidad, porque me movió mucho eso, ¿no? ¿Cuál es la finalidad y por qué la orquesta tiene que estar y por qué nosotros tenemos que estar? Esto se extingue. Y claro, me quedo como resonando, porque es como, claro, hay que entendernos porque no puedo repensar la orquesta de este presente igual a la orquesta de Stamitz. Sería como irrisorio y todavía hay algo medio reticente, ¿no? Como que cada tanto se quiere como volver a decir, no, pero los tiempos son distintos, las necesidades de la sociedad son distintas, es como decís, ¿no? Bueno, ¿para qué estamos? ¿Para qué está el director? ¿Para qué está una orquesta? ¿Qué le nutre o qué no le nutre a la sociedad? Porque si no, en un momento sí, el Estado o los privados van a decir, no, pero esto me sale muy caro, no me reditúa, porque realmente sostener una orquesta es muy, muy costosa. ¿Y cuál es mi beneficio, no? Porque, no sé, monto un concierto, viene Lali y saco mucha más plata, digo, como un productor, aguante Lali, igual me encanta Lali, sí, digo, pero como un obvio. productor se da cuenta en eso que el mainstream va a mover mucho más que una orquesta y en presupuesto y tengo que pagar 100 sueldos, derechos laborales, un escenario, un armado, un escenario que tenga las condiciones, los metros cuadrados, la acústica, ¿para qué? Si uno lo repiensa, es bueno, no, la discusión es para el patrimonio cultural, la cultura como un derecho, esto, ¿no? Fomentar el trabajo colectivo, el trabajo comunitario, los trabajos en rol, en equipo. Bueno, si uno lo repiensa desde ese lado, ahí podemos decir, che, las orquestas son necesarias, porque son Claro, necesarias, ¿no? Pero sin la reflexión interna es exacto. como medio vago. Exactamente, exactamente. Dijiste un montón de cosas recién que van un poco de la mano con algunas preguntas que había notado, pero ahora sí voy a volver un poco al orden que yo por lo general hago, pero me encanta así desviarme a veces. Nada, Genial. es ahora darte otra vez la palabra a vos, pero pidiéndote si podés hacer una presentación, bueno, presentarte básicamente, y yo siempre remarco 4 puntos que son si podés señalar de dónde sos vos originalmente, dónde vivís actualmente, qué estudiaste y a qué te dedicas hoy por hoy profesionalmente. Bueno, buenísimo. Mira, yo soy nacida en José Paz, que es zona noroeste del conurbano bonaerense. Actualmente vivo al lado, en Pilar. No me fui muy lejos, pero me voy alejando de la urbe cada vez más. Bien. Pero bueno, vivo en Pilar y yo estudié en el Conservatorio Manuel de Falla, estudié con Miguel Ángel Gilardi. Después, bueno, tuve esta beca donde me formé con Luis Gorelick en la orquesta de Entre Ríos, con esta pasantía. Creo que se hicieron 3 años nada más. La verdad fue algo único realmente, porque era una semana estar dedicada full time con la orquesta. Así que era ir a trabajar repertorio pesado, ¿no? Repertorio que la orquesta maneja y las dimensiones que la OSER tiene, ¿no? Y después seguí tomando clases con Luis Gorelí, con Santiago Santero también de manera particular, más que nada contemporáneo. Ahora estoy tomando clases con Emanuel Cifert, ya hace un Mm, año.
Y bueno, como el eterno estudiante, que es donde nos encontramos, nos conocimos, hicimos una maestría en ópera experimental y ahora estoy haciendo una nueva maestría, como para sumar más maestrías en la vida. Estoy haciendo una maestría ahí en el DAMUS, que es de dirección de orquesta también. Así que bueno, ahí volviendo, no volviendo, nunca terminando de estudiar, es así. Y bueno, me desempeño como directora titular ya hace 14 años en la Orquesta Sinfónica Municipal de José Cepaz. Estoy del grupo de los fundadores, que empezó como un proyecto bastante autogestivo hasta que logró tener su marco legal y tener sus nombramientos y su institucionalidad, y hoy ya es un organismo per se que trabaja por y para la comunidad de José Cepaz, un elenco profesional y estable. Y estoy también como directora en la orquesta institucional del Conservatorio Julián Aguirre de San Miguel, porque hay dos Julianes Aguirres, hay uno en Banfield, está bien, para que no se peleen, uno en Banfield, en zona sur, y uno en San Miguel, en zona norte, así todas las zonas tienen su Julián Aguirre. Ya desde hace que estoy ahí como directora de la orquesta institucional, y estoy como directora en la banda de Escobar, de la Municipalidad de Escobar, que ese ya es un organismo histórico, es un organismo que este año cumple 30 años. Y bueno, yo gané el concurso hace ya 2 años y bueno, ahí estoy ahí desempeñándome como directora en ese organismo también. Así que bueno, eso es como un poco mi rol como directora. Y después tengo proyectos más autogestivos, ¿no? Como ahora estoy en Mar del Plata dirigiendo la banda sinfónica, me invitaron como directora invitada. Y estoy con el proyecto de Orquesta Argentina Mujeres, Celia Torrá, y el ensamble contemporáneo Celia Torrá, pero que es un proyecto autogestivo, pero un poco con la idea de poner en valor la música, sobre todo de las compositoras pioneras o las compositoras contemporáneas de la Argentina, más que nada. Bien. Clary, quería preguntarte, es una pregunta que suelo hacerle por lo general a invitados e invitadas que se dedican a la dirección, y es preguntarte por qué elegiste la dirección. Mira, re loco, ¿por qué elegí la dirección? Yo iba a ser bióloga marina. Yo de chiquita empecé a estudiar saxo a los 7 años. Bien. Desde pequeña estudié saxo en una escuelita municipal. A los 15 acompañé a una amiga que se iba a anotar al conservatorio y me anoté. Llegué a mi casa como me anoté al conservatorio, se armó un toletole familiar porque era como, che, pero la escuela, esto era nocturno. Así que bueno, y ellos tenían que ir a firmar, porque obviamente como era menor era como, tenés que ir a firmar, así que siempre fue como, bueno, pero la escuela no me la aflojás. Y ahí, sumado a eso, en el conservatorio hice saxo y me sumé a flauta traversa. Pero mi cabeza era, yo esto lo hice por acompañar a mi amiga, ella ya era más grande, había terminado el secundario y yo estaba con ella, y era como, bueno, le hago el aguante, hago de buena amiga y de paso sigo estudiando saxo un poco mejor y sigo estudiando flauta. Y yo voy a ser bióloga marina. Mi cabeza era voy a ser bióloga marina, ya había averiguado, tengo familia en el sur y me iba a ir a Puerto Madryn, me iba a estudiar a Puerto Madryn. Genial. Y el último, ya ese era mi plan de vida, ya estaba resuelto, era bueno, pues, ¿cómo voy a vivir en Puerto Madryn? Voy a dar clases de saxofón, ya estaba resuelto todo. Esas cosas de adolescente que ya después te das cuenta que vos resolvés y en 2 días todo eso explota, ¿no? No existe del futuro. Y cuando ya estaba terminando el último tramo del secundario, ya estaba en el último año, a mitad de año, acá se me cae la sota, tenía un Discman que era de mi hermana, y escuchaba MP3 en un Discman de mi hermana que tenía un compilado de Led Zeppelin, y tenía un disco de Led Zeppelin sinfónico, disco Kashmir se llamaba, increíble, con la sinfónica, con la Royal Symphony y de Bangladesh, era una conjunción. Mira. Y me volaba que todos los días escuchaba eso, pero era ir y volver de la escuela escuchando ese disco. Es decir, tenía otras cosas y yo era Zeppelin, pero puntualmente ese disco sinfónico. Y se ve que eso hizo un trabajo muy importante adentro, y mi cabeza en un momento dijo, pará, yo me encantan los animales, me encantan las ballenas, pero yo quiero dirigir esto. Yo quiero ser directora de orquesta. Bien. Entonces se me puso eso en la cabeza y después era, bueno, yo tengo que ir a mi casa a decirle a mi familia, no me voy a Puerto Madryn, quiero ser directora de orquesta. Y siempre me acuerdo, tengo así como el venir caminando, bajarme al colectivo, ¿cómo le digo a mi mamá? Porque qué sé yo, uno tiene como el fantasma de adolescente. Sí. Y ya en octubre, además, es decir, yo ya tenía que entregar la documentación en el ¿cómo es? En la universidad, ahí en la Universidad Patagónica, en el CEMPAT, para hacerme toda la inscripción. Y bueno, y de golpe era, bueno, es octubre y yo no quiero irme a Puerto Madryn, ni quiero dirigir orquestas, y bueno, le dije eso a mi mamá,
Y siempre tengo la frase de mi mamá, dice, mira, a partir del año que viene vos sos mayor de edad, vos sos responsable de tu vida, hacé lo que quieras con responsabilidad. Así que Claro. si querés ser director de orquesta, sé director de orquesta. Solo averigua dónde se estudia y cómo se estudia. Así que bueno, de golpe fue como, claro, ahora tengo que averiguar. Y bueno, ahí empecé a indagar. Y entonces yo en ese momento estaba en el conservatorio en provincia. Cuando averiguo para entrar al Falla, muchos me recomendaban, porque justo habían sido egresados de ahí. Voy a presentar y claro, el plan de estudio era distinto. Así que bueno, tuve que dar un examen para poder entrar al superior y adelantar 3 años, si no tenía que empezar de cero todo. Así que bueno, ahí empezó mi aventura con la dirección de orquesta, gracias a un disco Led Zeppelin. Es como lo más alejado a la música sinfónica, pero Led Zeppelin es el responsable. Una de las mejores historias que han contado en este canal, por lejos de pasar de la biología marina a la dirección por Led Zeppelin, es espectacular. Es como que no hay relación, pero bueno, algo pasó, no sabemos qué. Parece increíble. Claro, y en esta decisión, ¿no? Decía, yo quiero dirigir esta orquesta, qué sé yo, y bueno, vos después te anotaste, ¿no? Y comenzaste a estudiar. Eh, ¿Vos tenías alguna idea para ese momento de en qué consistía la dirección? Más allá de la imagen que podías ver de alguien moviendo los brazos, y vos tenías idea de algo, ¿con qué te descubriste a vos misma en la carrera? Fue muy loco porque realmente no, yo vengo de una familia que siempre me acompañó y siempre me acompaña. Se vienen a todos los conciertos hasta el día de hoy y recontrabancan, pero que no es del palo de la música. Sí, se escuchaba mucho rock, por eso Led Zeppelin, no se escuchaba Yes, Pink Floyd, es decir, rock sinfónico era moneda común en mi casa, pero música sinfónica, música clásica se escuchaba poco y nada, que era lo que yo iba encontrando cada tanto, y más cuando entré en el conservatorio, pero eh, era muy loco porque realmente yo no sé si tenía tenía noción, pero no es como que me fui como empapando y cada vez enamorando más de esa energía. Es decir, a mí lo que me había movilizado ese disco puntualmente era que era muy potente, no había una energía, esta cosa de mucha vibración constantemente, era como estar escuchando y sentía una topadora de sonido que Mm, sentía que era más poderosa, más rockero todavía la versión orquestal que la versión de Led Zeppelin con los parlantes a todo volumen. Sentía que había una potencia que tiene esto, ¿no? 80 personas vibrando al simultáneo, no lo puedes, no hay comparación, porque hay una cuestión enérgica, ¿no? Son 80 personas, 100 personas tocando todos a la vez. Esa energía, no hay otra cosa que lo pueda bueno, comparar, aunque sean todos los parlantes. Es vibración humana, ¿no? Re hippie, pero bueno, sentía eso, pero claro, cuando entro en la carrera fue también un redescubrir la profesión, e ir tomando noción, porque una cosa era el imaginario, los conciertos que uno iba a ver cada tanto, a llevarlo ahora a materializarlo, ¿no? claro. Eh, pero bueno, también fue como el primer año, entré como, el primer año fue raro, pero también tiene que ver un poco con esto, de que se hizo tangible lo que estaba en un imaginario muy abstracto, porque era esto, un disco de rock, algún que otro concierto que fui a ver cuando la Sinfónica, pues encima, al vivir en provincia, los que vivimos en el conurbano, y nos pasa mucho que poder ver conciertos, que eso fue también el detonante de por qué armamos la orquesta en su momento, es esto, ¿no? De que no hay oferta musical, artística real, sobre todo en el segundo y tercer cordón del conurbano. Todo es o en Cava o en el primer cordón. Y el problema es que uno a veces va, pero el problema es que no tenés cómo volver porque te quedaste sin tren, te quedaste sin colectivos, Sí, o las entradas, un montón de cuestiones. Entonces, lo que iba haciendo era que uno siempre quedaba como muy ajeno. Entonces, cuando entro en la carrera fue como empezar a entender cómo es la dinámica real de una orquesta, que una cosa era en un conservatorio, pero otra cosa era ya, bueno, ahora tenemos que ir a ver esta orquesta, ahora tenemos que hacer aquello. Fue movilizante. El primer año fue como me costó entender esa dinámica también, y después una vez que la entendí ya está, me la apropié y ahora es como, no puedo no tenerla, es como claro, necesaria, como una necesidad de vida. claro, claro. Claro, y habiendo, hagamos un salto, ¿no? Y vayamos al momento en que vos terminás tus estudios ya formalmente. Te quería preguntar por un poco el disparador que para mí fue este espacio, que fue este proyecto del puente.
que tiene que ver un poco con ese momento tan particular que creo que pasan en todas las carreras, pero bueno, al menos en la nuestra, por un poco esto que hablábamos antes también que mencionabas de, bueno, yo a veces lo digo en términos de algo medio hermético que hay en torno a la profesión o esto, viste, de armar una red y todas estas cuestiones. ¿Cómo fue para vos salir del espacio universitario, vamos a decir, y encontrarte con el mundo profesional en la dirección? ¿Con qué espacios te encontraste? ¿Ya venías teniendo alguna experiencia o cómo te fuiste desenvolviendo? Y mira, ocurrió que en realidad tuve algunas cuestiones que fueron como de ayudas, que creo que fueron lo necesario y es lo que ahora yo trato de hacer estando en este rol, ¿no? Por un lado, bueno, mi profe en su momento me tenía como bastante en cuenta para algunas cuestiones de cuando hacían, sí, tener como una especie de, no asistente, pero tal vez hacían una ópera, entonces funcionar como maestro interno. En algunas orquestas que eran juveniles, bueno, hacían, por ejemplo, la pregunta sin respuesta de Charles Ives, entonces me invitaban para hacer como la segunda dirección, que es muy divertido además. Y eso por un lado, pero por otro lado, yo lo que quise hacer fue como volver a mi ciudad a traer lo que conocí, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando ya estaba terminando la carrera, en realidad en el conservatorio donde yo había empezado, en el Conservatorio Julián Aguirre, que es muy lindo que ahora volví ya como docente, volví 2 veces en realidad. En aquel entonces, esto fue 2012, yo estaba terminando la carrera y con compañeros empezamos a armar como una orquesta primero en el conservatorio tenía su orquesta, pero armamos como un espacio más ad hoc y después por cuestiones edilicias, institucionales y otros largos, etcétera, nos pidieron que nos vayamos. Pero me invitaron a estar como directora asistente en la orquesta del concert. Entonces ese año, que justo fue mi último año de dirección, pude como hacer prácticas en la orquesta institucional, pero la otra orquesta no la dejamos de largo, es decir, la que se tuvo que ir, que en su momento le hacíamos el chiste, decíamos que era la orquesta clandestina, porque de esa forma nació José Cepaz. Sí, Bien, ensayar en un cuarto, como banda punk, muy informal, y esto de dar manos, en los que nos dieron mucha mano fue el coro de José Cepaz, que era un coro con ya 50 años de trayectoria, si bien no es municipal, pero es un coro profesional. Nos invitaron a un concierto y como que nos alentaron, nos dieron su lugar de ensayo, como para que el proyecto, que era de estudiantes a punto de terminar la carrera, empiece a darle un marco formal. Así que bueno, fueron como, al principio fue muy orquesta de amigos para practicar, pero bueno, después empezó a crecer el proyecto y nos envalentonamos a decir, che, esto hay que darle un marco formal, y claro. cuando nos quisimos dar cuenta, 3 años después, y negociaciones de por medio, se nombró la orquesta, se abrieron los puestos que faltaban, y bueno, ahí se armó una orquesta como tal, así que ese fue como un poquito el como ir arrancando, fue como transicional, pero así todo también fue como aprender un montón, porque uno cuando estudia en el conservatorio, todo está como contenido. Y me pasó Sí, lo mismo cuando yo estuve muchos años como directora titular en la orquesta de Pilar, después esa orquesta lamentablemente se cerró, pero el primer año también fue como, incluso me pasó una vez que la orquesta, que fue cuando a mí me movilizó esto, che, me tengo que poner las pilas en un montón de cosas, porque era, no te entiendo tu gesto, esto no está funcionando, cosas que hacen la orquesta, ¿no? Que le demandan al director, sí, y fue como, sí funcionan las orquestas. Sí, tenés que negociar, porque la orquesta del conservatorio o de la universidad te van a decir cosas, pero nunca te van a poner en la incomodidad, porque además son o compañeros, colegas tuyos, o trabajadores que están contratados, entonces no va a ser un delegado gremial se te va a plantar asamblea y es asamblea, ¿no? Entonces fue como aprender también, bueno, como cinturear cuándo sí escuchar, cuándo no, cuándo ponerte firme, cuándo dejarlos pasar, la negociación, que es toda la otra parte que no se habla de las orquestas, que es toda la parte más, tal vez, no sé si la palabra es política, pero sí la parte como administrativo-jerárquica que claro, hay que hacer para que ese engranaje funcione, ¿no? obvio, obvio. Y en la actualidad, ¿cómo encontrás vos los espacios para la dirección? Si, por ejemplo, lo comparás con aquel momento cuando vos saliste, terminaste tu carrera, ¿ves que está habiendo más espacios de dirección? ¿Crees que están habiendo menos? ¿Cómo encontrás puntualmente en la Argentina? Y si querés me reduzco a Buenos Aires, como vos quieras, pero ¿cómo lo encontrás actualmente? Mira, formativamente encuentro un montón. Justo el otro día, cuando teníamos el primer encuentro en esta maestría,
que está dando el DAMUS, que realmente es una maestría maravillosa, porque además se hacen prácticas. Cuando tuvimos la primer materia de dirección de orquesta, pensamos que iba a ser al piano y nos encontramos con una orquesta ad hoc que habían armado con tope de gama, ¿no? Es decir, un Benja Báez en cello. Genial. Era así como, el Dream Team fue como, pero esto es un orquestón, era una orquesta de cámara, pero con los mejores de cada instrumento. Qué bueno. Entonces fue un exquisitez trabajar. Y después se hace también con la Sinfónica Nacional, la verdad es. Entonces, charlando, decíamos, esto antes no pasaba, había muy pocos cursos, ¿no? El que hacía Entre Ríos, porque Luis siempre fomenta mucho hacer, cuando él estaba en Salta lo hacía, ahora en Entre Ríos también. Pero este año se vienen abriendo esto muchas formaciones, ¿no? El de Sierras Sonoras, que ahora hicieron un encuentro con la Orquesta de la Universidad de Córdoba, la vi a Jenny Delgado haciendo un curso maravilloso con la Orquesta de Tucumán, esto, ¿no? La maestría que abrió el DAMUS, las pasantías que viene haciendo la Sinfónica Nacional para hacer cursos con ellos, que estuvo Manuel, estuvo Ligia Amadío. Yo creo que en formación está abriéndose un juego muy lindo de muchas máster, que antes tal vez no lo había, o esto, si querías hacer un masterclass te tenías que ir al extranjero. Sí, y claro. Ni siquiera en América. Bueno, en América era Brasil, ponele Santa Catarina, Minas Gerais, y paramos medio de contar, y si no es, Europa o Estados Unidos. Ahora, bueno, por ejemplo, está Alejandra Urrutia con el Hub, es como que ahí en eso estoy viendo. Lo que tal vez veo que cuesta un poco, depende de qué organismos, es tal vez más la idea del director invitado. Tiene que ver para mí dos factores. Una es, me pasó con una agrupación que igual yo les dije que no tenía ningún problema, al contrario, y les agradecí un montón, que están con problemas presupuestarios. Por lo menos acá en la Argentina, muchos están con problemas presupuestarios. Sí. Entonces la cuestión del presupuesto es, la verdad no podemos llamar al director, o lo podemos llamar, pero no te puedo pagar nada. Claro. Y que es real, y está buenísimo. Yo con varios hablaba y era como, miren, es momento de que ahora nos tenemos que acompañar, es como, no importa si hay plata o no, está buenísimo que acompañemos, apoyemos el proyecto sinfónico porque es necesario, porque si no, desde las cúpulas reducen, y vos ves al pobre director y a las pobres orquestas queriendo salvarlas. Entonces, es momento de agarrarnos entre todos y decir, no, las orquestas no se tocan, se salvan y vamos como sea, donde sea, ¿no? Pero después, bueno, hay otras que todavía cuesta un montón, o varía mucho, ¿no? Hay algunas que sí, que han abierto, pero hay otras que varía un poco, es como, es complejo, siento como que es un 50-50. Sé que se abrió un poco, pero todavía siento en algunos organismos que falta todavía como, mirá que yo soy una agradecida, digo esto, lo estoy hablando acá mientras estoy dirigiendo como invitada. Así que realmente sería como incongruente decirlo, y yo justamente desde mi lugar puedo agradecer un montón, y agradezco siempre a los organismos que me invitan y la generosidad de sus directores titulares, de las comisiones artísticas. Pero también está bueno esto, como bueno, a ver cómo de a poco otros organismos se empapan o se suman a esto también, ¿no? Al invitar a distintos directores. Yo entiendo que a veces pasa, sobre todo cuando recién salen, que es como que hay miedo, pero si el director no tiene horas de vuelo, que no se lo da una orquesta, y menos una orquesta profesional, es muy difícil, ¿no? Que podamos aprender a ser pilotos. Obvio. Entonces creo que es necesario que se empiecen a generar más horas de vuelo, esto, ¿no? Yo creo que las orquestas todavía falta, también viene de la mano con lo que hablábamos antes, la cuestión presupuestaria, pero que haya un cupo más para directores asistentes. Entonces, está bien, tal vez no pueda hacer un concierto, pero me puede preparar la orquesta, me puede hacer un parcial de fila, pero necesita 0 horas de vuelo. No hay otra forma que un director de orquesta aprenda a ser director de orquesta que no estando con su instrumento. Es como un pianista, ¿no? El pianista, si no tiene un piano, puedo practicar toda la técnica, tengo una lectura increíble, pero el peso del piano es el peso del piano. Sí, un violinista, puedo practicar todas las digitaciones imaginarias, pero después, y bueno, el director de orquesta, yo puedo practicar mi técnica, puedo tener una técnica fantástica, pero después me paro frente a la orquesta y ¿cómo hago que eso suene realmente? Más allá del gesto técnico, después la orquesta te tira el tiempo para atrás o te tira el tiempo para adelante, y ahí es donde mi recurso es otro, o la práctica de ensayo, toda la técnica de cómo ensayo una orquesta, que uno a veces tiene un imaginario, llegás al ensayo y te encontrás con que o está resuelto o no está, o al contrario, cuesta el doble, entonces tenés un planner y de golpe es, no, lo tengo que recambiar porque esto no funciona. Y esas cosas te las dan
las horas de vuelo, no hay otra. Entonces creo que todavía nos debe un poco las orquestas, sobre todo las más grandes, empezar a abrir un poco más, animarse, ¿no? Yo sé que tal vez el miedo es vamos a lo seguro, vamos con los directores que conocemos, vamos con, porque también es lógico, ¿no? Vos como organismo querés que suene bien, no traba, pero es como tal vez ir pensando, esto en la Nacional lo hace mucho, o lo mismo Luis con sus alumnos, esto de a poco es, bueno, que el estudiante se enfrente al monstruo. Y en algún momento se da cuenta que no es un monstruo, es un grupo maravilloso y es algo hermoso. Pero bueno, el primer impacto asusta, ¿no? Porque te parás y tenés una orquesta de 120 personas y te agarra un poco de miedito, ¿no? O una sensación extraña. Es Sí, inevitable, como me dijo una vez mi profe cuando la primera vez que dirigí la Nacional, le digo, y me agarró un poco nervioso, y menos mal, si no serías un pato que no tienes. sí, perfecto. Entonces, claro, sí, es como, claro, de golpe estás delante de esto que es real, que se hace tangible. Entonces, bueno, pero hay que hacerlo y hay que transitarlo y es como, bueno, y seguramente la primera vez tropezás, la segunda tropezás un poquito menos, hasta que le vas como agarrando la dinámica, es decir, a los tiempos que cada uno va teniendo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cómo crees o cómo se te ocurre de repente que, bueno, vos digamos, venís hace años trabajando, te sos invitada en distintos organismos, orquestas y demás, y te seguís formando, te seguís mostrando. Para el que recién está comenzando, digamos, ¿cómo se te ocurre que esta persona puede comenzar a desarrollarse, ¿no? En esto de las horas de vuelo que vos mencionabas, que yo estoy totalmente de acuerdo, que es una cuestión de práctica, de experiencia. Sí, es un tema esto de la dirección, el asistente de director, digamos, es un tema ese, yo también coincido con vos. Es raro no encontrarlo realmente, viste, es como un espacio y medio borrado. Eh, Sí. ¿Qué podría hacer alguien que está saliendo, por ejemplo, para vos, para encontrar estas horas de vuelo? Ya que el espacio de asistente no estaría, igual estamos diciendo que hay espacios de formación, ¿no? Y que de repente esto de, no sé, un curso, una masterclass, ¿qué otras alternativas se te ocurren? Y mira, por un lado, para esto, ¿no? Hacer todos los cursos que uno pueda hacer, es como que hay que tratar de hacerlos y aprovechar este momento que hay mucha más oferta y eso está buenísimo. Otra que me parece que es re importante es tratar de acercarse a las orquestas. Tal vez a veces pasa que las orquestas grandes, por ejemplo, yo esto lo hablo del AMBA, ¿no? Las orquestas más grandes, tal vez la Nacional, la Filiberto, la Estable, la Filarmónica es más complejo porque dependen también de estructuras muy grandes, ¿no? Digo, el Teatro Colón es un monstruo en sí mismo que tiene todas unas cuestiones mucho más complejas de engranaje, entonces una cosa enorme. Pero también a veces hay algo intermedio, ¿no? Por ejemplo, y no se habla, nosotros siempre con varios colegas decimos, en el AMBA no nos conocemos entre las orquestas y las bandas y hay un montón, digo. Sin hablar de lugares chiquitos, lugares cercanos, de tenés San Martín, 3 de febrero, Morón, si querés juveniles tenés como es Hurlingham, San Martín la juvenil también, es como San Isidro, después yo estoy hablando zona norte, ¿no? Pero después también zona sur, Sí. también tenés otro mundo muy grande. Seguís corriendo y te podés llegar hasta Campana, que tiene la banda sinfónica, ¿no? Que tiene casi 80 años. Entonces, tal vez nosotros me acuerdo cuando cursamos esta vez, lo tomo muy presente lo de Luis porque fue como, para mí fue una bisagra en entender la profesión de la dirección, esa pasantía y esa cursada fuerte con Luis, como con sus clases también. Pero él, me acuerdo que nos decía, bueno, lo primero que tienen que hacer es busquen todas las orquestas que conocen y que existan y armen un listado. Entonces, como, bueno, armate el listado enorme de las orquestas, desde la más grande, esto, ¿no? Filarmónica, Estable, Nacional, a orquestas pequeñas, pero que también son o profesionales o semiprofesionales o juveniles, y tratar de ir, ¿no? Bueno, ir y escuchar un ensayo, pedir hablar con el director, como generar ese vínculo, que a veces en las orquestas más chicas, que tampoco tienen presupuesto, menos presupuesto tiene, si la Nacional no lo tiene, yo lo pongo en ejemplo, José Cepaz es como, pero tenemos corazón. Pero es eso, ¿no? Como bueno, a veces pasa, nosotros en José Cepaz estamos haciendo ya desde el año pasado eh, un encuentro con un convenio que se armó ahí con la UNA, con la cátedra de Luis, que vienen los estudiantes a hacer un mes de trabajo con nosotros. Un poco quise como devolver lo que él me dio en su momento, entonces me parecía que era re necesario
Y qué mejor que lo puedan hacer con Luis como director también, como docente, entonces para la orquesta y para los músicos y para los estudiantes estaba buenísimo porque era, bueno, conocer una orquesta distinta, trabajar repertorio, los músicos también, ver manos distintas, pero digo, así como lo hacemos nosotros, hay un montón de orquestas que están siempre como con toda la disposición para que los directores se acerquen, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde uno empieza a hacer como esas horas de vuelo y pequeño concierto que consigo o ensayo, me filmo. Porque de esa forma también hoy estamos en tiempo donde lo visual suma un montón, que eso está bueno, porque tal vez, digo, tiempo atrás antes no tenías, entonces era golpear la puerta y decirle, yo sabés que dirijo orquesta y ¿cómo dirigís? Bien. En cambio ahora es como, bueno, te acerco mi currículum, te dejo mi video, no sé, es como que es más fácil mostrar tu portfolio tal vez. Pero me parece como que hay que ir animándose a acercarse, conocer, porque entre nosotras no nos conocemos, entre las orquestas no nos conocemos. Bueno, me voy a Morón. ¿Quién es el director de Morón? Ah, está Pablo, que es un divino. Bueno, voy y charlo, aunque sea lo veo. ¿Quién está en San Martín? Uy, San Martín tiene 3 agrupaciones. La Big Band, tiene la orquesta de cámara, encima, la orquesta, perdón, juvenil, que está Agus, que es un divino, está la profesional, que está Luciano, otro divino. Es como, tal vez, y es empezar a estar de a poquito, bueno, ayudo a armar, seguramente hay lugares donde decir, no, tengo el armador, pero por lo menos conocer también cómo funciona el engranaje de la orquesta y empezar como a ir habitando los lugares. Creo que la posta es como habitarlos. Sí, totalmente. Y es como también ir armando un poco el mapa, ¿no? Que parece que no pareciera como que no estuviese armado el mapa, no estuviese dibujado el mapa. Y es muy loco que yo siempre digo, ¿cómo en el AMBA no nos conocemos entre todas las orquestas y nos enteramos solamente que existe una orquesta cuando la orquesta se está por cerrar y se larga una campaña, no, al cierre de tal orquesta? Y es como, ah, mira, esta ciudad tenía una orquesta. Y así es como que de golpe te enterás, no sé, uy, y te enterás de la peor manera, porque decís, uy, me entero ahora cuando se está desarmando una orquesta, no sé, en Lincoln pasó, que era una orquesta re linda, con unos músicos bárbaros, y che, me entero ahora cuando la están disolviendo. ¿Cómo no me enteré que Lincoln tiene una orquesta? Y es como... Claro, sí, perdón, lo cual también digo, es una gran herramienta para el que quiere cerrar el organismo, porque justo este es un organismo que está aislado, digamos, no tiene, viste, no tiene contacto, entonces es muy fácil atacarlo, es mucho más fácil atacarlo, cerrarlo, y claro, es una de las herramientas de defensa creo que podemos tener, justamente. Sí, totalmente. La red es más difícil siempre de desarmar. Es decir, un hilo solo lo cortás, ¿no? Sí, Vos tenés un hilo, tuki, lo corté, ya está. Será un poco más duro, un poco menos duro, una tijera más afilada, menos afilada, pero la corto al fin y al cabo. Una red, y ya es más difícil. Me demanda mucho trabajo, porque tengo que cortar por lo menos 18 hilos o 18 sogas. Entonces se me rompe la tijera o se me afila, no sé, como, o algo me va a quedar, siempre algo me va a quedar armado, o me va a llevar mucho más tiempo. No sé, es como que me parece que eso es fundamental, ¿no? sí, Eh, sí, que sí. es lo que hablamos al principio. Sí, totalmente, totalmente. Clary, en alguno de los bueno, lugares que mencionaste, organismos que mencionás que vos trabajás, como por ejemplo José Cepaz, y después están, Ujú, digo bien, la Orquesta Argentina de Mujeres Celia Torrá, el mismo el ensamble ujú. contemporáneo que mencionabas antes. ¿Estás todavía en la banda sinfónica de Escobar? Sí, sigo también en la banda, exactamente. Este es sigo activa ahí. Bueno, primero, antes de ir a la pregunta que tiene que ver con tu rol de directora, en definitiva, quería hacer un pequeño paréntesis y pedirte si podés aclarar, porque hay dos de estos organismos que llevan el nombre de una mujer, y me parecería interesante Ujú. si puedes comentar en las palabras que quieras, pero ¿quién fue esta persona? Sí, mira, y por eso llevamos el nombre. Celia Torrá fue una compositora, directora de orquesta y violinista que nació en Concepción del Uruguay a fines del siglo XIX y muere, si mal no recuerdo, en el 60 aproximadamente en Buenos Aires. Ella fue, para mí es muy importante porque ella se forma, viene a Buenos Aires, se forma, se va a Europa, gana concursos de violín y, y de composición, y vuelve a la Argentina y es la primera mujer, a partir de su obra La Suite Incaica, la primera mujer en dirigir en el Teatro Colón y la primera mujer en que una obra suene en el Teatro Colón propia. Después pasó lo mismo con Curubeto Godoy, son las dos primeras mujeres que hacen que música original de compositoras mujeres
suenen en la sala principal del Teatro Colón. Esto estamos hablando en la década del 30. Y ella es la primera mujer que se para dirigiendo su propia obra. Es como, yo dirijo mi obra. Es decir, lo había hecho Stravinsky hace un tiempo atrás y con la consagración, y es como, así como Stravinsky lo hizo, voy a hacer yo con mi suite incaica, que ganó un premio, la voy a dirigir acá en la sala principal. Y después, amén de eso, que es heroico, también arma el coro de la fábrica Philip, y es el primer coro profesional de obreros. También en la década del 30, la década del 40, hoy en día nos parece como algo que no podemos entender, porque uno dice una fábrica, y justamente buscando esto, ¿no? Que el que trabaja en la fábrica también pueda cantar de manera profesional en un coro, y armó un coro de excelencia con obreros, y después arma creo que se llamaba la Asociación de Orquestas Femeninas, y es la primera orquesta de mujeres, porque también el cupo femenino... si tenían mujeres que podías tocar bárbaro, que se habían formado en el extranjero, o que se formaron acá con los mejores maestros, pero no podían ocupar una plaza en un organismo estable. Entonces ella con esta orquesta lo que hizo es que mujeres que ya venían tocando en muchos lugares, con una formación, ocupen una plaza, ¿no? Tocando, entonces bueno, ella arma esa orquesta. Entonces un poco la idea del proyecto de Orquesta Celia Torra, que es un proyecto que se fundó en el 19, en un festival, que la que puso la mechita fue Valeria Tártara y Cecilia Laiseca, y después, bueno, ahí empezó a tener vida, y como proyecto que crece, ahora es un proyecto enorme que tiene mucha, mucha vida. La idea era poder llevar el nombre de Celia, un poco para visibilizar y seguir su legado, ¿no? Esto de, no solamente fue un ícono musical, pero además realmente es muy loco, pero la suite incaica se tocó en su estreno en el Teatro Colón, no se tocó nunca más. Hace poco el Instituto Carlos Vegas encuentra el material o lo pone en valor, lo reconstruye, y gracias a Lucía Sicos, otra gran directora de la orquesta Juan de Dios de Filiberto, se juntaron dos potencias, hicieron sonar la obra casi 100 años después de que se estrenó. Y después no se tocó más, y ahora con la orquesta la estamos dándole bastante vuelo para que suene, justamente lo tocamos la semana pasada, pero es como, es un obrón, o sea, la obra es así, es muy, muy impresionista, muy Debussy, pero con aires al mismo tiempo muy, muy folclóricos. Es un lenguaje muy distinto, no te suena ginastera, no te suena a guastavino, te suena a Celia. ¿A qué es? A Celia Torra. Es así, su propia impronta. Muy bien escrita, muy bien escrita. Pero es esto, no se toca. Entonces, un poco con la orquesta fue como, bueno, sigamos el legado de lo que Celia en su momento quiso abrir, porque ella termina sus últimos años de carrera como docente en una escuela, en el Liceo número 1, y si no siguió después es más, compuso un himno para el liceo. No sabés qué himno, más difícil que la miércoles, hermosísimo, una orquestación, es decir, y es el himno de una escuela. No quiero quedar como peyorativa, pero digo, la magnitud de la obra, por una orquesta sinfónica enorme, una armadura de clave recontra compleja, decir, mucho bemoles, después pasa mucho sostenido, después cambios de ritmo, de compás, qué sé yo, para un himno. Es decir, estaba mostrando lo genia que era ella como compositora y como música, y al mismo tiempo era qué loco que no tenga un lugar donde poder seguir mostrando. Ella es feliz porque en realidad también era una persona con una generosidad que era esto, ¿no? Encender cabezas a los chicos en las escuelas, encender cabezas suena medio malo encender cabezas, pero digo, iluminar mejor, iluminar cabezas en la fábrica Philip. Sí, fue una persona que abría puertas, entonces un poco por eso la orquesta quiere llevar como el nombre y como su legado también, ¿no? Sí, me encanta. Hoy como estaba anotando cosas y lo encontré, bueno, ambas están tanto la orquesta como el ensamble están en Instagram, ¿no? Tienen sus respectivas cuentas, así que ahí lo puede buscar, y me pareció súper interesante, así que quería también que comentases un poco para seguir visibilizándolo. Clary, quería preguntarte en relación con esto que mencionaba de los organismos en los cuales vos participás, trabajás y demás. ¿En qué consiste puntualmente tu rol como, voy a decir que sos directora en estos organismos? ¿Es solamente dirijo, me encargo de un ensayo, o hay más cosas de por medio? Que la respuesta no nos va a sorprender, pero bueno, ¿en qué consiste un poco todo esto? Bien, mira, varía mucho en los organismos. En Escobar, por ejemplo, sí, mi rol es más dirigir, es decir, ellos están organizados de una manera puntual, que tienen dos comisiones, la comisión gremial, la comisión artística y la dirección artística, ¿no? Ese sería mi rol.
La dirección artística trabaja en conjunto con la dirección con la comisión artística, donde armamos la propuesta de programación. Igual es más en castrense, es decir, nos llaman para servicios y cumplimos, entonces, y la que negocia un poco la cantidad de actividades y servicios es la comisión gremial, pero es como que ahí estoy como más tranquila en cierta forma en las cuestiones, pero es porque es la dinámica de la orquesta. En la orquesta de José Cepaz, si bien también está bastante ordenada, sí, ya mi rol es un poco más presente. La parte de negociación y de organizar todo lo que uno ve, porque para que funcione es, bueno, tengo que tener una reunión con el director de cultura, tengo que hacer el pedido al Consejo Deliberante, tengo que tener una reunión con el secretario de gobierno. Puedo aprender también, ¿no? Porque uno no conoce de leyes y de golpe era, uy, claro, pero vos no tenés el nombramiento, vos tenés que entregar este documento antes del 20 porque si no, no va a cobrar, porque obviamente después queremos cobrar, queremos tener los papeles, entonces, bueno, para hacer todo eso es, bueno, tengo que traer este papel, no tengo que tener incompatibilidad con otra cosa, tengo que leer la ley de contratación de la provincia, me tengo que sentar a negociar, entonces, bueno, ese es un poco ese rol, pero también tenemos una comisión artística y una comisión gremial que trabajamos en conjunto, es decir, con la artística armamos toda lo que es la idea de programación, que yo después igual eso lo tengo que elevar a la municipalidad porque hay una cuestión presupuestaria y es como, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, contamos con este edificio, no contamos con este edificio, acá no, porque hoy en día no contamos esas cosas. Y la comisión gremial es un poco la que va viendo o observando un poco más la cuestión contractual nuestra para con la municipalidad o la relación laboral nuestra, es decir, bueno, armar el estatuto de trabajo, el reglamento interno, cómo funciona, bueno, si llegas tarde, es decir, lo ideal sería que tengamos un inspector, como tienen algunas orquestas, nosotros no contamos con inspector, entonces, bueno, un poco lo que termina haciendo es que la comisión gremial oficia un poco de inspector también, es como es el sindicato, pero no, pero bueno, así es un poco como funciona y en la orquesta de mujeres y en el ensamble también, porque como es, ahí sí es más autogestivo, ahí somos dos directoras en la orquesta, en la Celia Torrá, pero tenemos una comisión artística y después distintas comisiones, una por ejemplo finanzas, que es la que se encarga en conseguir financiamientos o distribuir las cuestiones, lo poquito que vamos ganando si conseguimos en algún lugar, otra que es la logística, entonces la de logística se encarga en, bueno, qué tenemos que trasladar a aquel lugar, qué tiene este lugar, qué no tiene, las asistencias y demás. En la de redes, que es la que se carga justamente solo redes sociales y difusión, es como que es muy como una cooperativa, pero porque también el espacio es autogestivo, ¿no? Lo mismo el ensamble somos un octeto. Entonces, bueno, hay un grupo que armamos la programación, otras es la que se encargan de manejar el Instagram. Pero bueno, sí, siempre el rol del director eh, más allá de dirigir y todo eso, que es la parte más fácil, tenemos toda otra parte que es como el iceberg. Uno mira la puntita y decís, ay, qué hermoso, pero abajo hay 400 metros de hielo azul. Sí, sí, tal cual. Que a veces funciona, a veces no sale, o no sale lo que uno quiere, que tenés que, bueno, que a mí me cuesta un montón porque soy muy terca, entonces me cuesta mucho cuando desde la municipalidad me dicen que no, y es como, mi cabeza no lo entiende y me hago toda una película en la cual tengo que decir, uy, ahora tengo que decirles que no. Yo termino siempre negociando y termino ocurriendo que generalmente me dicen que sí porque me pongo rejede con la municipalidad, entonces como, decirle que sí porque hace 5 días que viene todos los días a golpearme en la puerta, decirle que sí, por favor. Pero las veces que a veces tenía que decirle que no, yo venía así como con una culpa a la orquesta, y la orquesta era como, bueno, está bien, se suspendió el concierto, ya está, podía pasar, soy empleado público. Obvio, obvio, claro. Pero bueno, igual hace falta un poco esa actitud, digamos, ¿no? De ir y golpear la puerta y de insistir en estos contextos es súper necesario, así que bien por vos. Totalmente. Me parece que es todo un estrés, pero bueno, logra. Hay días donde me pongo como loca, pero después se desacomoda la cosa y arranca. Es como así. Totalmente. Clary, un poco en relación con todo esto que mencionabas y que te preguntaba, creo que lo ibas contestando de a poco, pero quería preguntarte, desde tu opinión personal y profesional, ¿crees que hay algún aspecto o aspectos de la profesión en sí, de la dirección, que estén cambiando o que a tu parecer tienen que cambiar o apuntar por otro lado? Por ejemplo, a mí me parecería interesantísimo que, por ejemplo, no sé, yo en mi carrera, en mi carrera me enseñaron todo lo que a vos te enseñaron también, desde el gesto, el conocimiento musical, la historia, etcétera, etcétera.
Nunca hubo realmente un encuentro, así sea una charla de 3 horas, no importa, pero nunca hubo algo así como todo esto que estás mencionando vos, de qué implica, por ejemplo, la administración de una orquesta, con qué escenarios uno se puede encontrar, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, eso es algo que de repente estaría bueno ir incorporando. Para vos, ¿qué cosas pueden estar faltando o tendrían que cambiar si es que hay algo? No, mira, justamente lo que vos decís, me parece, nosotros en la maestría ahora de dirección tuvimos una materia que la daba Chiro Chiriberto, el programador de la Nacional, y que se hablaba un poco, ¿no? De las estructuras, de cómo funciona una orquesta, cómo se presupuesta, así una orquesta enorme. Y la reflexión era, che, sí, necesitamos hablar de estas cosas y se tendría que hablar, es decir, no, hay un punto enorme que no se conoce, que no se habla, que son las leyes que, consolidan una orquesta. Que no consolidan, que eso es más terrible, porque no hay una ley que nos mancomune. Es decir, y no se habla, es decir, no hay un escalafón, digo, ¿cómo funcionan los organismos estatales? ¿No? Si primero que tendríamos que hablar esto, ¿no? Vamos a lo macro. ¿Qué tipo de orquestas existen? Bueno, privadas, públicas o mixtas. ¿Cómo funcionan en la Argentina? Mixtas no existen, o existieron en su momento, era la Orquesta de Cámara de Mayo, si mal no lo recuerdo, y en un momento creo que había sido la Camerata Bariloche añares atrás, Eh, y creo que contamos con una mano. No sé si hay muchas más mixtas por una cuestión de incompatibilidad contractual. Privadas funcionan muy poquito y casi todas en Cava porque es el único lugar donde puede llegar a funcionar, porque después en otros lados el financiamiento de una empresa no puede pagar, no sé, 5 millones de dólares al año, porque es un fangote de plata, digo, para sostener lo mínimo, ¿no? Una orquesta, porque uno piensa, y claro, si vos tenés que pensar en presupuesto, no sé, 22 millones de pesos, te sale un organismo mínimamente por mes en sueldos, para pagar lo mínimo móvil y vital que tendría que pagarse, ¿no? Entonces, eso es lo primero, como que no se conoce cómo son las estructuras de las orquestas, entonces me parece que debería haber algo en la formación, en las carreras, que se hable de estructuras de orquestas, de los roles músicos, los nombres, ¿no? Bueno, tutti, parte solista, parte real, todo eso que tampoco se conoce y no se entiende por qué existe, por qué no existe. sí, Y de los roles de, no, esto, ¿no? El coordinador, si tiene armador, si tiene copista, si tiene toda esa estructura. Y por otro lado es el marco legal. ¿Cómo armo esta orquesta en el marco legal? Eh, y es más, si mal no lo recuerdo, creo que no existe un escalafón artístico profesional. Entonces, ¿qué va pasando con muchos organismos? Tienen contrataciones muy extrañas según el municipio como lo crea. Y yo te creo a vos te armo por un decreto y a vos te hago con una beca. Entonces, esta cuestión endeble nunca le damos bola y yo la aprendí de la peor forma, que fue cuando un organismo se cerraba, es decir, cuando pasó lo de Pilar, y fue como aprender a los ponchazos, como, pero el decreto estaba mal hecho, no, pero el contrato que ustedes tenían era un y uno, claro. mientras funcionaba, estábamos en Narnia, uy, qué lindo, una orquesta, cobré mi sueldito, qué sé yo, hasta que de golpe se cayó el techo en nuestra cabeza, y ahí empezás a darte cuenta de que cuántas cosas tal vez se podrían haber evitado, se podría haber consolidado mejor ese organismo y otros más si uno supiese de estas cuestiones, porque te puedes sentar a discutir o a charlar, pero esto lo tenemos que saber, creo que lo deberíamos saber todos los músicos, es decir, yo creo que debería haber una materia en el conservatorio o en la universidad Sí, que se totalmente. hable de todas las cuestiones estructurales, porque no es que ser que es un bien público. Y aunque sea Totalmente. privado también, yo manejo una orquesta privada en cierta forma, porque es la orquesta Celia Torrá, que también tiene un montón de estructuras que tenés, porque no deja de ser que vos tenés por lo menos más de 10 personas en un equipo. O sea, es decir, una orquesta de mínimo en el ensamble somos 8, ¿no? Pero eso, tenés 10 personas, 30 personas, 40 personas, entonces ya sos una sociedad. Entonces en una sociedad necesitas tener marcos legales, estructurales que te ordenen, porque eso es una sociedad. Así como ese marco te ordena con el gesto musical que suene, vos tenés que Sí. tener lo anterior. Bueno, tener un edificio donde podamos entrar, qué hacemos con los atriles, qué hacemos con las partituras, dónde vamos a tocar, cómo llevamos las cosas. Eh, entonces, ¿cómo compro un instrumento? Si existe, por ejemplo, está la Fundación Banco Provincia que dona instrumentos, con el programa se armó la orquesta. Entonces, es empezar como a conocer todo Sí. eso que es lo que hace que un organismo funcione. Incluso uno habla del Teatro Colón o la Nacional, que funciona bárbaro, pero así todo funciona bárbaro porque tiene toda esta estructura y tiene un marco legal, que la consolidaron durante estos miles de años, no, miles de años no, pero 80 años. Eh,
pero ya funciona así. Y así todo tienen que estar tironeando todo el tiempo que el nombramiento no salió, que el cargo no salió, que los contratados hace un año que no cobran, que es una realidad que le pasa a la nacional, que si sos monotributista, que si sos contratado por acá, que todas esas cosas y no las sabemos y debería empezar a ocurrir, ¿no? Es como, ¿qué Sí, sí. sindicato te cubre o qué sindicato no? Totalmente, sí, porque además creo que un poco de la mano de lo que hay algo que pasa hace años, por suerte creo yo, que también es síntoma de otras cuestiones, pero a mí me parece genial, que es la autogestión, digamos, o la propia creación de un espacio, sea de un ensamble, sea de una orquesta, sea de lo que sea. Creo que poder conocer todo este espectro de cosas que vos mencionás recién fortalecen un montón Total. la posibilidad de un espacio así. Sí, Lo consolida totalmente. Sí, sí, absolutamente. sí, re. Sí. Clary, voy cerrando con las últimas dos cositas que tenía anotadas. Son ya unas cuestiones más personales. Voy con la primera, que estas dos preguntas suelo preguntarlas. Primero es, ¿qué es para vos la dirección? Mira, para mí la dirección es algo muy loco. Yo reniego con todo esto que decía, ¿no? De la parte de abajo del iceberg, de que tenés que renegar, que qué sé yo, que un montón de cosas, pero llega el momento de la música y me siento flotando. Como que me desconecto de todo lo demás. Mm, Eh, de golpe es como que me da, es decir, dejo de pensar que es mi trabajo, es decir, yo vivo de esto y lo disfruto y soy una bendecida realmente, pero hay un momento donde dejo de pensar que es mi trabajo. Y está buenísimo que eso pase. Y la verdad tengo que agradecer porque no todos podemos pensar en eso, ¿no? Pero es como que, y al mismo tiempo lo necesito. Si me di cuenta que es como una necesidad así simbiótica, yo necesito ir a dirigir. Lo que sea, pero es como que me da aire poder dirigir. Me di cuenta en pandemia que en un momento era necesito, así como el runner necesita salir a correr, como necesito una orquesta, dos personas que respondan a mi mano. Pero no por una cuestión de mando, sino en realidad es esto lo que hablaba al principio, esta cosa de que sentís, estamos haciendo la noche de los mayas, ¿no? Y bueno, es una obra muy difícil, muy pesada. Sin embargo, cuando sonó el primer acorde fue como, pa, esto es de verdad. Fue así bien, como, ya está, listo, vamos a pelear, pelear desde lo musical, la verdad la banda es una banda que amo, son gente muy linda para trabajar, pero era eso, como, bueno, vamos a luchar cuerpo a cuerpo con la noche de jaranas y los ritmos y qué sé yo, pero al mismo tiempo es eso, ¿no? Si, bueno, lucharemos, pero todo sea por la música. Entonces creo que siento eso, que me hace volar. me encanta, me encanta. Clary, lo último que te quería preguntar y con esto cierro. Primero te agradezco un montón que hayas estado, te agradezco por tu tiempo, que justo venías de un ¿No? ensayo. Así que te agradezco un montón, me encantó también verte nuevamente. Sí, sí. Cierro con lo que pregunto siempre a todas las personas que han pasado por este espacio, que es, pensando de repente en estas personas que hemos así fantaseado un poco en esta conversación, que son, por ejemplo, vamos a decirle, los jóvenes directores, Ujú. directoras, personas que de repente están o recién saliendo al mundo profesional o están recién ahora comenzando su formación, digamos, en la música. Desde tu experiencia personal y profesional, ¿qué consejo le podés dar a estas personas? Y no aflojen, creo que es eso. Hay como que una frase que decía mi profe Gilardi, que también un gran maestro, él decía que era de su padre, ¿no? De Gilardo Gilardi era RIP, que era resistir, insistir y persistir. Entonces es como, está bueno eso, decir, bueno, yo lo digo desde un lado, yo parezco que lo tengo recontra resuelto y la verdad es que todo lo contrario, es decir, si tengo que documentar todas las veces que pierdo un concurso, tengo premio, gané por perder, pero hay que seguir, es como, yo postulo, o me presento, no pierdo, me agarra bajón, me deprimo, todos pasamos por esa instancia pero es una lloradita y a seguir. Es Sí, como, uy, qué bajón. Siempre digo, no me voy a volver a presentar 3 doritos después, a ver dónde hay un concurso acá, postular. Y así, pero te mantiene, si bien uno entra en esa adrenalina, en esa crisis existencial, porque sí, uno cuando dirige es como que estás desnudo delante del otro, de una orquesta, pero hay que animarse a eso,
es enfrentarse a eso, es como, bueno, al principio parecen unos molinos de viento, pero al tiempo te vas dando cuenta que es todo lo contrario y empezás a disfrutarlo y es esto, empezás a volar y a sentir que volás. Somos humanos, hay días que estamos más abajo, hay días que estamos más arriba, hay días que estamos más contentos, hay días que estamos más tristes y eso se va a transmitir en la orquesta en realidad hay que tratar de evitar que eso llegue a la orquesta, pero tal vez uno siente como ese miedo, esa inseguridad, hay que seguir insistiendo. Y si me fue mal en un concurso, postulé y no quedé, sí, me voy a enojar, me voy a poner triste, voy a decir, uy, esto es injusto, aunque no lo sea, porque bueno, no, es así, volver a hacerlo y seguir insistiendo, que es la mejor forma, aunque sea cansador, tedioso, pero te mantiene activo, te mantiene eso, es como nuestra carrera es una carrera, pero no desde el lado competitivo, hay que pensarlo distinto, es como el runner, ¿no? Que sale a correr porque le hace bien correr. Entonces, bueno, nosotros tenemos que correr y hacer cosas porque nos hace bien correr, nos hace bien dirigir, me parece. Sí, totalmente. Clary, me encantó. Te agradezco un montón desde el comienzo con tu fantasía de la biología marina, pasando por Led Zeppelin con la dirección y todo esto que dijiste. La verdad que te estoy hiper agradecido y muy contento que No, hayas. no, agradecido. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Sí, Eh, Dejo de grabar ahora, vos que si querés quedarte, charlamos 2 minutos más. Pero bueno, sí. agradecerte un montón y mandarte un saludo enorme. No, gracias, gracias por todo y qué lindo compartir esto y nada, y felicitaciones por lo que estás haciendo que es enorme, así que me encanta. Gracias, Clary. Bueno, será seguramente para la próxima. Te agradezco un montón. Sí.